Marketing Show. Yo soy Juan Lombana, su host de este podcast en el que se habla de marketing, emprendimiento, tecnología y se hace una que otra broma. ¡Empezamos! ¿Cómo están, mercatitlenses? ¿Cómo están? Oigan, a ver, no lo puedo creer. Esto es algo impresionante. Estoy bien contento de estar aquí por 50ª vez. 1, 2, 3, 4, 50, ¿no? O sea, cuando hablas de la vez 50, del episodio 50, pues se dice súper fácil. Pero yo siempre que hago números, o sea, como que quiero entender la importancia de un número grande, siempre digo como cuento así ese número, ¿no? Como 1, 2, 3. O sea, imagínate, sí, episodio 1, episodio 2, episodio 3, episodio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. O sea, ¿qué locura? 50 episodios, un año entero de episodios, todas las semanas, sin falta. Una de las cosas más interesantes y digo, este va a ser un episodio totalmente distinto a lo regular. De entrada, pues puede ser que nos estés viendo en vivo. A la gente que nos está viendo en vivo, saludos. A la gente que nos está viendo en vivo. A la gente que no nos está viendo en vivo, también saludos. Gente que nos está viendo en muerto. De entrada se está transmitiendo en vivo por Instagram Live. Y después pues ya lo editarán y lo subiremos normal a YouTube y a Spotify, Apple Music y todo esto. Pero la cosa más interesante que vamos a hacer distinta en este episodio es que este episodio solo va a tener la sección de preguntas. Solo va a tener la sección de preguntas como un homenaje a ustedes, como un homenaje a darles más importancia, como un homenaje a agradecerles, a que se trate de ustedes, a que se trate de las preguntas de los comentarios que nos están mandando, tanto que nos mandaron en mis historias de Instagram, que aquí las traigo las mejores, como los que nos van a mandar ahí en el videito en vivo que nos están viendo. Entonces ya las iré agarrando las preguntas. Les voy a platicar un poquito contexto acerca de por qué empezó este podcast y cómo va. El primer episodio de su podcast favorito, el Mercati Show, fue el 25 de junio del 2020. Entonces, pues depende de cuándo estés viendo esto. Estamos en exactamente el aniversario de un año. Estamos en exactamente el episodio 50. Y no se dejó de hacer contenido, no se dejó de hacer más que 2 semanas. Por eso no es el episodio 52, ¿no? Porque el año tiene 52 semanas. Pero no es el episodio 52 porque solamente hubo 2 semanas en diciembre en los que están muertas las redes sociales, están fritas las redes sociales y no se hizo contenido ahí porque pues, la gente está muy de vacaciones en diciembre. Solo hubo 2 semanas en todo el año que no se hizo. El resto de semanas, las 50 semanas, aquí estuvimos. Que creo que es uno de los consejos principales a la hora de hacer cualquier tipo de contenido en el que quieras crecer en seguidores o en views. Es constancia. Es constancia. O sea, tienes que estar ahí todo el tiempo. El episodio 1 nadie lo ve, el episodio 2 nadie lo ve, el 3 una persona lo ve, el 4 una persona lo ve, el 5 2 personas lo ven. Y así sucesivamente hasta lo que tenemos ahorita. Que yo creo que no es nada comparado con lo que vamos a tener en el futuro, pero va bastante interesante. ¿Por qué decidí hacer este podcast? ¿Por qué decidí hacer el Mercati Show? En realidad, por varias razones. La primera es que, y aquí voy a ser súper honesto, ¿no? La primera es que la gente empezó a hacer podcasts, ¿no? Se pusieron pues, muy de moda, la gente los empezó a consumir. Yo llevaba consumiendo podcasts un rato. Y como que se democratizaron. Antes nada más era como para más gente, como más de nicho, ¿no? Como nichosa. Y luego como que se democratizaron bastante los podcasts, ¿no? Como que todos empezaron a hacer podcasts y demás. Y esa fue una razón. Pero en realidad, otra de las razones principales fue justamente entender que si yo me sentaba 1 hora a la semana a hablarle a la cámara con un contenido que sí está preparado, pero tampoco tardo horas en prepararlo, o sea que es un contenido que preparo como en 1 hora y hablo en otra hora, estaba gastando 2 horas de mi tiempo
para hacer un montón de contenido y dar un montón de valor a través de nuestras diferentes redes sociales. O sea, porque el podcast pues, se sube a YouTube, este mismo podcast se sube a Spotify, las 3 secciones del podcast, que es la parte pues, más teórica, chismes de tecnología y las preguntas, se separan y también se suben a YouTube, se sacan de ahí carnosidades para las redes sociales, se suben en historias, se sube a TikTok, cosas que se están volviendo virales. Entonces, una de las razones, y esto se los digo pues porque obviamente el chiste es que ustedes pues vean la parte positiva como creador de contenido de tener un podcast. Además de obviamente el podcast per se, lo que genera es justamente esta avalancha de contenido, ¿no? Con sentarme o con dedicarle 2 horas de mi tiempo, 1 hora de preparación y 1 hora de dicción, estamos generando contenido para meses, ¿no? O sea, nosotros generamos más contenido del que incluso publicamos, ¿no? Entonces, es una muy buena idea por ahí. Es una muy buena idea para ahí hacer un podcast. Otra de las cosas interesantes de este podcast es que desde el principio yo descarté la idea, de cierta manera, de los invitados. Y es algo que muchos de ustedes me han dicho, la verdad, es algo que bastantes de ustedes me han comentado. Desde el principio, como que muchísima gente me dijo, oye, Juan, ¿y a quién vas a tener de invitados? ¿Por qué no invitas a gente? Los podcasts como el de Maurice Dieck, ¿no? Dimes y Billetes, como Creativo, como, no, o sea, el de Alex Fernández, o sea, muchos podcasts traen invitados. Y en realidad sí, o sea, el invitado es lo que le da cierta viralidad al podcast, porque es como hacer un live en Instagram cruzado con alguien más, ¿no? O sea, las personas que siguen a esta persona te conocen a ti, las personas que te conocen a ti conocen a esta persona y demás. Ahora, ¿cuál es la desventaja? ¿Y por qué decidí? ¿Qué digo? Eventualmente habrá uno que otro invitado, sí, pero no va a ser el constante. Porque uno, si tú estás trayendo invitados, pues sí, o sea, la gente que tiene podcast, que a eso se dedica, o sea, que su trabajo es tener un podcast, pues entiendo, pues a eso se dedican y entonces su agenda se tiene que llenar con grabaciones. Pero yo, pues al final tengo una empresa, ¿no? O sea, soy el director de Mercatitlán y tengo muchas otras cosas que hacer además de esto. Entonces, seguramente si invito a alguien a que venga, me va a decir, pues sí, puedo el martes a las 3 y yo tengo una agenda, la verdad, bastante complicada. Entonces, iba a ser como de qué prefiero hacer, ¿no? O sea, ir a dar una conferencia o grabar el podcast, o qué prefiero hacer, ¿no? Grabar un curso, dar un curso o dar el podcast. Entonces, claro, me iba a volver un poco esclavo de la agenda de los demás. En cambio, si lo haces solo, grabas a la hora que quieras, ¿no? O sea, al final yo esto lo grabo siempre los martes y a veces lo grabo a las 10 de la mañana, a veces a las 11, a veces a las 12, a veces no me da el día y lo grabo hasta las 3 de la tarde, 4. O sea, siempre lo grabo los martes, pero por ejemplo, si un día tengo el martes todo ocupado, es rarísimo, pero si no hay manera de hacerlo el martes, me puedo venir a la oficina el lunes y lo grabo el lunes. O sea, tienes esta flexibilidad, eso por un lado, ¿no? Entonces, esto es creo que un muy buen tip para la gente que está empezando con un podcast y haciendo un podcast. O sea, si la constancia es lo que verdaderamente te genera o te da esta calidad, pues tienes que intentar hacer tu podcast para que puedas hacerlo todas las semanas y no se convierta en un problema, ¿no? Esto es bien importante, porque si tú le metes capas de complejidad al podcast, probablemente, claro, estés haciendo algo, pues a lo mejor más viral o a lo mejor más editado, pero esas capas de complejidad son sustentables o no, ¿no? Entonces, si tienes que grabar siempre con invitados, esa es una capa de complejidad. Y está bien. Y si es sustentable porque tú sí tienes el tiempo para hacerlo, está perfecto. Pero piensa siempre qué tan sustentable va a ser esto, ¿no? A la hora de producir contenido. Porque vale más la pena. Vale más un buen amor que 1000 costales. Perdón. Vale más la pena, mucho más la pena, no tener invitado, pero hacerlo todas las semanas sin esperar. Todas las semanas sin excusa. ¿Ok? Todas las semanas. Entonces, esa fue una de las razones por las que decidimos que no haya invitados. Eventualmente habrá uno que otro, pero no es la base del podcast. Y ese es otro punto también importante. En realidad, si tu podcast siempre es de invitados y de repente tú sacas un capítulo solo, nadie lo va a ver. Y eso le pasa mucho. O sea, analicen ustedes las personas que
escuchan en podcast que siempre traen invitados y luego cuando lanzan unos solos casi nadie lo ve. Entonces sí como que de cierta manera outsourceas el éxito del podcast, ¿no? O sea, lo subcontratas. El podcast se vuelve exitoso por alguien más y entonces cuando tú estás solo en cámara no funciona. Entonces yo lo que pensé desde el principio sí fue eso, como invertir a la larga. Sé que va a ser mucho más difícil sacar un podcast y posicionar un podcast yo solo hablando en la cámara, ya lo sé. Sé que va a ser mucho más difícil si no viene un comediante a hablar, si no entrevisto a alguien importante del mundo de los negocios, ya lo sé. Pero a la larga lo que va a hacer es que tenga un podcast mío, que no esté el éxito del podcast no dependa de nadie más y sobre todo escalable y constante, ¿no? Que si yo estoy de viaje una semana dando conferencias en 10 lugares, pueda perfectamente grabar mi podcast en el hotel yo solo, ¿no? No necesite de alguien más. Entonces, esa es un poco la historia del Mercati Show. Esa es un poco la historia. Hemos pensado en hemos cambiado muchas veces de formato, de grabación de cámara, a 2 cámaras, con distintas tomas, distinto equipo. Todo el tiempo lo hacemos, ¿no? O sea, a diferencia de muchos otros podcasts que como que le temen a este tema de innovación porque dicen, no, pues la gente ya está acostumbrada a que estemos en este estudio o la gente ya está acostumbrada a que usemos estas secciones. Yo todo el tiempo he estado cambiando. O sea, los que me siguen desde el episodio 1 de este podcast han visto que las secciones han cambiado, los intros han cambiado, las cámaras han cambiado, las tomas han cambiado, los cortes han cambiado, el micrófono. Todo cambia todo el tiempo y justo es eso lo que nos va dando esta flexibilidad, ¿ok? Les voy a confesar algo que sí pensé que iba a pasar y que no pasó. Y esto creo que también es una muy buena cachetadita con guante blanco, ¿no? Bueno, cachetadita de humildad, de realidad, un balde de humildad y de realidad. Pues obviamente yo dije, a ver. Tengo, a lo mejor cuando empecé este podcast tenía 100,000 seguidores en Instagram, ¿no? Yo dije, pues si son 100,000 seguidores en Instagram, imagínate que el 20% pues te empiezan a escuchar, ¿no? Pues 20,000, voy a tener 20,000 views en mis videos, voy a tener 20,000 escuchas en Spotify o 20,000 seguidores en YouTube. Y la triste realidad es que eso no es cierto, ¿no? Y ahí aprendí algo muy importante en las redes sociales, que es cuando saqué el primer episodio y el segundo episodio y el tercer episodio, tenía 100 seguidores, 150 seguidores en YouTube o suscriptores a mi canal. Y ahí me di cuenta que las comunidades no son tan trasladables como muchas veces pensamos, ¿no? Si alguien te sigue en Instagram y le dices, síganme en TikTok, pues solamente el 1% te va a seguir para allá, ¿no? O sea, la gente te sigue en la red social o el canal en el que te quiere seguir. Y tú como creador de contenido al final no eres tan importante como para que te sigan todos en todas. Algunos sí te van a seguir en todas, pero no todos. Y no por tener 100,000 seguidores en Instagram va a generar eso 20,000 views de tus videos en YouTube. Tienes que volver a empezar de cero en YouTube. Tienes que otra vez generar a una persona nueva y a otra persona nueva y a otra persona nueva y una view más y 2 más. O sea, muchas veces creo que y creo que ahí yo sí tenía una opinión como muy entitulada, ¿no? Como yo ya tengo seguidores en Instagram, muy fácilmente voy a mandar tráfico a mi blog, a mi podcast. Y en realidad es falso. Y creo que así ha sido con cada una de mis propiedades, ¿no? O sea, de las propiedades en las que produzco contenido. O sea, el blog, mercatlan.com, mi blog, pues estuvo posicionado y fue lo primero que se posicionó en cuanto a mis propiedades de generación de contenido. Y luego al abrir Instagram, pues lo mismo. O sea, vuelves a empezar de cero. Tal vez no de cero, tal vez sí de 1, pero no de 100. Y luego otra vez al abrir TikTok, ¿no? Y luego otra vez al abrir YouTube. O sea, no es tan trasladable la comunidad siempre. Un porcentaje, sí, por supuesto que sí. Pero no toda tu comunidad. Y al final creo que eso está muy padre para los creadores de contenido porque pues tienen que volverse a esforzar. Cuando abrí mi TikTok, igual pensé lo mismo y pues al final llevamos a lo mejor 1 año haciendo contenidos en TikTok y tengo 30,000 seguidores nada más. Y justo 1 año después de empezar a hacer contenido en YouTube, tenemos 10,922, exactamente la grabación de esto. 10,922, o sea, 1 año, o sea, 50 horas de contenido grabado. 50 horas después,
50 horas extras de planeación y muchas más de edición y postproducción, apenas llevamos 10,000 seguidores, que para mí es una súper buena cifra y a la vez es una cifra que vamos a destruir y romper en el futuro, ¿no? Pero lo que les quiero decir es eso, y creo que es uno de los grandes aprendizajes que tuve a la hora de empezar con el podcast, y es, a la gente le gustan tus historias y tus videos de Instagram, pero eso no quiere decir que van a ser fans de escucharte hablar frente a la cámara 1 hora, ¿no? Entonces, algunos datos interesantes de los podcasts, o bueno, de este podcast más bien, antes de empezar con la sección de preguntas y respuestas, que va a durar pues, el resto del tiempo. 10,922 suscriptores, empezamos el 25 de junio del 2020, tenemos 414,000 views en YouTube, sumadas desde ese día hasta hoy. Y 34,200 horas de visualización. 34,000 horas. O sea, si juntas todas las horas que la gente me ha visto hablar enfrente de la cámara en YouTube, son 34,000 horas. Otra vez, creo que se dice fácil, creo que es un número súper grande. O sea, creo que es un número que nada más lo dices y listo. Pero piensa, 1 hora, 2 horas, 3 horas. No voy a contar hasta 34,000 en esta ocasión, pero son muchas horas viéndome, ¿no? Ahora, en cuestiones de dinero, les quiero contar esto, porque les quiero contar cuánto he ganado por el Mercati Show, por anuncios de YouTube. Y la respuesta. Yo sé que todos aquí quieren saber, porque todos quieren saber cuánto ganan los YouTubers, cuánto ganan la gente que hace contenido. Es un número... es la morbosidad, ¿no? El chisme, enterarnos cuánto hacen. Entonces, 50 videos después, un año entero de hacer esto. Y YouTube me pagó en todo un año la inmensa cantidad de $415. $415. ¿Qué? Sí, exacto. O sea, 415. Nada, no es absolutamente nada. Y ahí viene otra vez la realidad de las cosas. Primero, ¿por qué $415 y por qué no más si hay otros youtubers? Uno, tardé como 6 meses de ese año entero, 6 meses de ese año en nada más tener los números necesarios para entrar al programa en el que YouTube te paga, ¿no? Que tienes que tener más de 1,000 seguidores, tienes que tener quién sabe cuántas miles horas de reproducción y demás. Entonces, solamente 6 meses para poder tener los números para que me acepten. Ya que me aceptaron, después empecé a ganar un poquito de dinero, gané como $200 y después me mandaron, te tienen que verificar tu cuenta, entonces te mandan a tu dirección pues tu sobrecito con un codiguito como en Google Maps, por ejemplo, para que lo pongas. Pero pues da la casualidad que fue una pandemia, no sé si se enteraron que hubo una pandemia. Entonces, obviamente todos los envíos están retrasados y de por sí en México, el Correos de México sirve lo mismo que un tenedor sin picos, ¿no? O a ver, otro mejor ejemplo que vamos a hacer. Sirve lo mismo que un ventilador sin aspas, ¿no? Ese está mejor. Correos de México no sirve. Entonces pasaron meses y meses y nunca llegó. Y yo tuve un error al picarle. Al no picarle no me llegó. Simplemente no le piqué. No me llegó. Y entonces Google pensó que me había llegado, pero que no lo había verificado. Y se canceló la cuenta de anuncios. Y eso tardó en regresarse y en volver a aceptarse la cuenta de anuncios otros 3 meses. Entonces, primero 6 meses, un tenedor para tomar sopa. Ahí está, ¿ven? ¿No están? Eso es un muy buen ejemplo que me están dando aquí en el envío. Los primeros 6 meses simplemente fue de hacer contenido sin ganar nada para entrar a los números que YouTube pide, que yo considero que lo hice súper rápido en 6 meses. Hay gente que tarda mucho más y hay gente que tarda menos. Y después hubo un error en el envío y después, por fin, ya está todo en orden. Pero lo que les quiero decir es eso, ¿no? O sea, esta es la realidad. Que, ojo, yo nunca hice el podcast con afán de ganar dinero de los anuncios.
Esa es, o sea, la neta no. Yo sé, el podcast lo estoy haciendo pues para generar más contenido de valor, para generar mejor relación con ustedes y para que al final me compren mis cursos, en donde gano mucho más dinero, ¿no? O sea, en donde tengo un negocio mucho más completo. Pero sí hay gente que entra a YouTube con el afán de hacer dinero y con el afán de hacer anuncios ahí, y entonces ahí tienes que tener una estrategia totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente, porque la realidad es que después de un año de hacer esto, tengo $415 en mi bolsillo. Ahora quedamos con Spotify. Spotify es nuestra segunda plataforma más escuchada. De hecho, en cuanto a audio, la gente que nos escucha solo en audio, que los que están en el en vivo comenten. Es más, y los que no están en el en vivo. Los que están en el en vivo comenten. ¿Escuchas el Mercato Show en audio o en video? Y los que están no en el en vivo, en el en muerto, también pongan en los comentarios. ¿Lo oyes en video o en audio? En audio, nosotros tenemos 77% de nuestras reproducciones son en Spotify y 18% en Apple Podcasts. Son los dos más grandes. En audio tenemos 95,000 reproducciones, ¿ok? O sea, 414,000 en YouTube, 95,000 en audio, en todas las plataformas de audio. Entonces sí es mucho menos lo que generamos en audio que en video. Y recientemente, apenas después de un año, llegamos a aparecer. Fíjate lo interesante, porque así es el ego, ¿no? O sea, desde que empezamos con el podcast, yo me iba metiendo casi que una vez a la semana a los charts de Spotify de podcast de negocios y tal, y a ver cómo estaba. Y pues obviamente no sale, porque el chart llega hasta el 50. Y hasta apenas hace un mes, por primera vez, vi al Mercati Show ahí en el top 50 de negocios de Spotify. A lo más alto que hemos llegado es al 33. ¿Ok? Hemos estado en el 33 de los top 50 podcasts de negocios en México, ojo, en Spotify, después de un año. Entonces ahí están nuestros números, ahí está la historia de cómo se creó el Mercati Show, por qué se creó, para qué se creó. Aquí está la transparencia de cuánto dinero hemos ganado, cuánta gente nos escucha. Y ya para cerrar esta sección y comenzar con las preguntas y el relajito, lo que les quiero decir es que estos números para mí son una locura, pero también son muy chiquitos para lo que quiero hacer, ¿no? Estoy seguro que este podcast puede llegar al número 1 de negocios. Estoy seguro que este podcast puede tener muchísimas más views. Estoy seguro que este podcast puede multiplicar por 100 el número de followers que tengo en YouTube. Estoy seguro, porque lo hago con pasión. Me encanta hacerlo, me divierte hacerlo. Comparto buenas cosas y creo que la gente lo nota. Y creo que eso es lo más importante de todo. Que cada semana me encanta prender las cámaras y grabarles a ustedes. Y creo que esto va a crecer muchísimo. Episodio número 50 de muchos más. Les quiero agradecer, también antes de pasarnos a la sección de preguntas y respuestas gigantesca, les quiero agradecer por estar aquí. O sea, está de más decirlo, ¿no? El podcast no serviría sin ustedes. Yo puedo pararme a la cámara a hablar, pero si ustedes no lo escuchan, si ustedes no lo comparten, si ustedes no lo comentan, pues no jala. Entonces, gracias por tantas horas. Entiendo que los podcasts, sobre todos los demás contenidos, es el único contenido que genera una relación muy íntima con las personas que lo escuchan, con la gente que lo escucha. Muy íntima. Porque estás en tu casa, estás a lo mejor tendiendo la cama y estás oyéndome, ¿no? Y estoy en tu oído. Estás en tu coche, estás en el tráfico y estoy ahí. Pones el video mientras comes, ¿no? Entonces, esta relación íntima no te la dan los videos en Instagram, no te la da nada más que un podcast. No te la da una infografía, no te la da el blog, te la da el podcast. Así que gracias por permitirme entrar con el contenido más íntimo que hay, que es el podcast. Y gracias por permitirme hacer esta relación con todos ustedes tan larga, no de un video de 10 minutos ni de 2 minutos, sino de 45 minutos cada semana de escucharme. Entonces, una vez dicho esto, vamos a la sección de preguntas y respuestas, que esta sección va a ser ahora más, en este episodio 50 conmemorativo, va a ser la única sección que va a haber. Bueno, sí, ya que me pasé otros 26 minutos hablando, ¿no?